Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a esta pequeña charla sobre la química relacionada al daño de formación. Mi nombre es Juan Carlos Oliveros, soy químico, tengo aproximadamente 10 años de experiencia en la industria oil and gas, tanto en la parte operativa como en la parte de laboratorio, pruebas de laboratorio. Quiero compartirles esta pequeña charla, este momento, precisamente pues para aclarar algunas dudas. De pronto, no va a ser una charla muy extensa, es bastante específica. Pues todo lo que se pueda ahondar en este tema, pues igual siempre es bienvenido, ¿sí? Mm, Represento a la empresa QAQC Services. Nosotros somos una empresa dedicada a la parte de control de calidad de fluidos. Llevamos alrededor de 8 años en la industria, realizando, como dije, control de calidad y adicionalmente pues, está toda la parte, digamos, de laboratorio, pruebas de laboratorio, para aguas, para crudos, gas, y también en la parte de diseño de plantas de tratamientos de agua o filtración también. Entonces queremos aprovechar estos espacios de cuarentena pues para generar este valor agregado de pasar, digamos, conocimientos en lo que podamos. Así que estén todos muy bienvenidos. Bueno, como primer paso, vamos a realizar una pequeña introducción a los diferentes mecanismos, pues a los más relevantes de pronto para nuestro tema que vamos a tratar el día de hoy. Sé que de pronto harán falta algunos, pero pues básicamente con los que tenemos vamos a tratar de profundizarlo pues lo más que podamos y centrándonos principalmente en los que involucra la parte química. Bueno, como ustedes ya saben, los daños de formación se ven representados como pérdidas en la producción, como aumentos en las presiones para los procesos inyectores, y puede venir de diferentes formas, ¿sí? Puede ser por efectos mecánicos, efectos químicos, biológicos y térmicos. Eh, Entre ellos, pues básicamente encontramos la parte de taponamiento por partículas inyectadas, bloqueos por fluidos, compatibilidad, perdón, cambio de mojabilidad, movimientos de finos, bloqueos por emulsión y los diferentes depósitos, tanto orgánicos como inorgánicos. Vamos a ir tratando los principales en esta presentación y pues básicamente también dando las recomendaciones de pues cómo minimizarlos, mitigarlos o solucionar este tipo de problemas. Bueno, el primero que tenemos básicamente es taponamiento taponamiento con partículas. Este ocurre principalmente durante las operaciones de perforación y completamiento, en donde, digamos, los desificantes o las diferentes arcillas que se utilizan como viscosificantes hacen una invasión a la formación junto con con los filtrados y pueden ocasionar precipitados, taponamientos o incompatibilidades con la misma formación. Es por eso que la forma más fácil de solucionarla precisamente es realizando, eh, generar puenteo, como acá en la segunda imagen se observa, en el cual se impide el ingreso tanto de partículas como de fluidos hacia la formación, utilizando pues diferentes también tamaños de partículas para que ocurra este puenteo. En pozos inyectores, pues es bastante clave verificar la calidad con la que se inyecta el agua. Es decir, hay que hacer controles precisamente para evitar que nosotros estemos ingresando ese mismo daño a la formación. El criterio básicamente es eliminar las partículas mayores del 10 al 20% del D50, del tamaño promedio de la garganta de poro. Y de esta forma minimizar
que haya una invasión hacia hacia la formación. El bloqueo o entrapamiento de fluidos, bueno, el entrapamiento de fluidos ocurre básicamente cuando el ingreso de un fluido ajeno a la formación puede ser, por ejemplo, aquí vemos una imagen en la que de pronto ingresa agua y el contenido, la saturación de agua aumenta, lo que disminuye el área de producción. Es decir, una vez que el pozo arranca producción, como se ve en la fase 3, no llega a ser no tiene las mismas condiciones iniciales de cómo existía en un inicio el poro. Este entrampamiento ocurre principalmente en pozos de baja permeabilidad. También puede ocurrir también, básicamente, aquí estamos hablando de agua, pero también puede ser por condensados en pozos de gas, o en los inyectores ocurre lo contrario. Si se inyectan aguas con determinado contenido de grasas y aceites, estas se van acumulando y va a ocurrir lo contrario. La saturación de crudo aumenta, lo que impide básicamente que el área de producción disminuya y pues en ese mismo contexto disminuiría la cantidad de agua que podemos inyectarle a un pozo. La forma más fácil precisamente para solucionar este tipo de problemas, pues bueno, primero evitando los fluidos que no se encuentran aditivados con surfactante, minimizando la profundidad, perdón, de la invasión de los fluidos base agua, controlando el tiempo de contacto. Y otra, pues básicamente también es utilizar fluidos energizados, a eso me refiero con nitrógeno, básicamente, los cuales pues es minimizar la cantidad de agua que yo estoy ingresando al pozo y de esta forma minimizar que haya una invasión por fluidos ajenos. La parte de surfactantes, pues la vamos a tocar ahorita más adelante. Vamos a explicar básicamente cómo funcionan surfactantes y pues otros daños a los cuales, digamos, el surfactante puede estar ayudando a mitigar para que ocurran. Las emulsiones, básicamente, pues, ¿cuál es el problema de las emulsiones? Las emulsiones normalmente son interfaces entre dos fluidos. El problema de estas emulsiones básicamente es que, aunque no es siempre, pero la gran mayoría de veces, esta interfaz tiene mayor viscosidad que sus componentes. Es decir, si tengo agua y crudo, normalmente una emulsión de crudo y agua va a tener mayor viscosidad, por lo tanto, pues va a disminuir también la capacidad de producción del pozo. ¿Qué influye en este tipo de viscosidad? Bueno, la relación de agua y aceite, la viscosidad de la fase externa. Y pues en emulsiones de gas líquido, ahí sí pues ya dependemos del GOR para verificar, digamos, la viscosidad con la que se cuenta. Dependiendo, digamos, de la fase continua, es decir, pues, podemos tener agua en aceite o aceite en agua, dependerá si tenemos una emulsión directa o inversa. Aquí en esta foto, pues básicamente lo que observamos es básicamente cómo se comporta una emulsión que se encuentra en fase agua, que es sería la fase continua. ¿Qué es lo que llegan a ser los surfactantes? Bueno, los surfactantes básicamente pueden ser de cuatro tipos. Pueden ser catiónicos, aniónicos, anfóteros o no iónicos, dependiendo de la carga que tenga la cabeza la cabeza del surfactante. ¿Por qué, digamos, es necesario utilizar esta? Suéltame un segundo.
Ok. ¿Cómo funcionan estos surfactantes? Básicamente lo que hacen es disminuir la presión capilar de los fluidos, lo que hace facilita la separación de los mismos. Pero hay que tener mucho cuidado también con la cantidad de surfactante que se agrega. No siempre más es mejor. Este es uno de los casos. Los surfactantes siempre van a estar ubicados en la superficie o en la interfase de los líquidos. Una vez esta se encuentra saturada, lo que se va a hacer es, se va a reorganizar a sí mismo y van a formar micelas. Es decir, vamos a pasar de tener un surfactante para mitigar las emulsiones a uno que puede ser considerado como un emulsificante. Entonces, aquí en la gráfica básicamente vemos que cuando básicamente se satura la superficie, se aglomeran las partículas de surfactante y se empiezan a formar micelas. Entonces, de ninguna forma queremos que esto ocurra. Los surfactantes básicamente funcionan como para reducir también la tensión interfacial entre los líquidos. Esa es otra, digamos, de la facultad de cómo funciona un surfactante. Eso, como les digo, elimina las fuerzas que se encuentran entre un líquido y otro y pues ayuda a romper más fácilmente las emulsiones. Bueno, la forma más fácil básicamente de eliminar este tipo de daño pues es inyectando volúmenes de tratamiento superiores a las emulsiones que tenemos en fondo. Y dependiendo del tipo de emulsión, si tenemos emulsión de agua en aceite o aceite en agua, pues vamos a utilizar también nuestro sistema. Si tenemos pues básicamente agua en aceite, pues meteremos diésel o cualquier solvente orgánico con un tensoactivo. Y si es al revés, pues vamos a meter salmueras principalmente con contenido de estos tensoactivos. ¿Qué tipo de surfactantes se deben utilizar? Como les dije anteriormente, dependiendo de la carga que tenga el surfactante, en la cabeza del surfactante, ellos mismos también van a generar ciertos comportamientos en la formación. Es el caso por lo menos vamos a poner dos ejemplos acá, que es básicamente cuando tenemos una arenisca o cuando tenemos un carbonato. Las areniscas, al ser base sílice o silicatos, normalmente van a tener una carga presente como negativa. Si yo estoy utilizando surfactantes iónicos, tanto positivos como negativos, puedo modificar la mojabilidad que tenga la roca y alterarla. Es por eso que normalmente los tratamientos para estimulaciones o tratamientos de fondo siempre se van a utilizar con surfactantes sin carga, precisamente para evitar que pueda ocurrir de pronto un cambio de mojabilidad que no se quiera. ¿Sí? No siempre es fácil predecir este tipo de cambios con los surfactantes. Entonces, por eso es recomendable siempre eliminar, digamos, esa incógnita. De pronto, si podemos arreglar el daño o mejorarlo, lo mejor es trabajar en solventes no iónicos. Adicionalmente, pues también cuando los surfactantes son catiónicos y aniónicos, también pueden generar también incompatibilidades con otros miembros de la mezcla con la que estoy inyectando, por ejemplo, los inhibidores de corrosión o cualquier aditivo que tenga carga puede interferir con ellos, generar una reacción entre ellos y puedo generar una incompatibilidad entre los fluidos. Entonces, el hecho de utilizar surfactantes no iónicos nos mitiga también o nos evita ese tipo también de daño que pueda ocurrir, o pues, daño no, sino esta incompatibilidad que pueda ocurrir entre los fluidos. Ya como más en la parte de mojabilidad, que es lo que estamos tocando ahorita, es cómo ocurre qué ocasiona un cambio de mojabilidad en la roca. Cuando yo tengo un cambio de mojabilidad en la roca, es decir, yo lo que siempre voy a querer tener es una mojabilidad al agua para maximizar la permeabilidad del aceite. En el momento en que yo invierta esta mojabilidad, lo que voy a tener es un aumento en la producción de agua y puede ser debido a este efecto. ¿Por qué puede ocurrir? Bueno, las formas son variadas, destacan principalmente cuando hay depósitos orgánicos, es decir, hay precipitaciones de parafinas, de asfaltenos o condensados también, se ponen en la superficie de la roca y me pueden cambiar la mojabilidad. De esta forma, pues, aumentamos
la permeabilidad relativa hacia el agua. Bueno, como lo dije en la diapositiva anterior, otra de las causas también es el uso de surfactantes que precisamente me puedan modificar esa mojabilidad. ¿Cómo se trata ese cambio de mojabilidad? Bueno, se utilizan básicamente solventes, principalmente orgánicos o mutuales, solventes mutuales. Cuando digo solventes mutuales me estoy refiriendo a alcoholes básicamente que tienen la facultad de disolver tanto orgánico como inorgánico, para remover todos estos partículas que se encuentran en la superficie de la roca y restablecer nuevamente la humectabilidad al agua. Al final, pues obviamente lo importante es, después de realizar esta remoción, agregar un tensoactivo que me facilite el cambio de la humectabilidad al agua. Otra forma, digamos, de prevenirlo, pues básicamente, bueno, eso lo vamos a tratar ahorita más adelante, pero como les dije, los depósitos orgánicos pueden ser de parafinas y también de asfaltenos. Asfaltenos siempre van a ser susceptibles a cambios de presión y parafinas a los cambios de temperatura. Es decir, que cambios, si yo controlo mi presión de fondo y no tener cambios abruptos, voy a mantener una estabilidad de los asfaltenos. Y pues, y si tengo un crudo parafínico, pues básicamente no voy a querer tener también choques térmicos. Es decir, que si estoy inyectando fluido de pronto y de pronto el crudo es parafínico, pues puede ocasionar también una precipitación interna. Lo que es ahí recomendable pues es precalentamiento de los fluidos cuando son fluidos parafínicos. Bueno, ya siguiendo con otro mecanismo, tenemos el hinchamiento de arcillas. Las arcillas son aluminio-silicatos cargados negativamente. Estas cargas negativas básicamente hacen que ocurra que estas mismas láminas se unan a través de pequeñas interacciones electrostáticas con cationes de diferentes tamaños, manteniendo estable su organización estructural. Como vemos acá en la primera imagen, las arcillas son extremadamente pequeñas, ¿sí? Comparado con arenas, gravas o limo, son extremadamente pequeñas. ¿Qué tiene problema esto? Bueno, básicamente en la naturaleza siempre, entre más pequeño, siempre va a ser algo más reactivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta pues básicamente el área superficial con la que puede reaccionar la arcilla. Entonces, todo esto resulta en que hay una reacción que puede ocurrir que nos puede precisamente dañar este tipo de arcillas y puede ocurrir un hinchamiento. ¿Cómo ocurren los hinchamientos? Bueno, acá tenemos básicamente una representación de la esmectita, de cómo hay cationes interlaminarmente, y cómo puede llegar la molécula de agua a meterse dentro de esta organización. ¿Qué ocurre con el agua? Bueno, pues el agua como tal no tiene una carga, ¿sí? Pero es una molécula polar, lo que induce cierta carga y pues hace un reorganizamiento que, como vemos acá en esta imagen, en una esmectita, básicamente una esmectita hinchada puede estar en un volumen 20 veces superior a una que se encuentra seca. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que voy a tener una disociación de las láminas y ya va a ser tanto la disociación, como se ve aquí en la tercera imagen, que ya las fuerzas electrostáticas entre las mismas láminas van a hacer que se repelan y probablemente sean, digamos que salgan del arreglo en el que se encuentran. Es decir, van a empezar a ocasionar también una migración de las mismas. Adicionalmente, pues obviamente su hinchamiento va a ocasionar una pérdida de volumen, digamos, de poro que limitará también obviamente la producción de crudo.
¿De qué depende qué tan fácil sea utilizar, que se realice este tipo de intercambio? Bueno, hay una propiedad que se llama intercambio catiónico que tienen las diferentes arcillas. Básicamente, el intercambio catiónico es la fuerza, o sea, la facilidad con la que se puede intercambiar un cation por otro. Vemos acá, por eso, por lo menos la esmectita, que es una de las más fáciles de hinchar, que tiene un mayor valor de intercambio catiónico que las otras. ¿Qué podemos para mitigar o para solucionar este problema? Bueno, la solución es muy fácil. Como ya les dije, la molécula de agua como tal no tiene una carga. Es una molécula polar y pues básicamente iones como lo puede ser aluminio o calcio son mucho más fáciles de retirar. Entonces, la opción más fácil básicamente es proteger las arcillas con un inhibidor que básicamente va a ser una salmuera en base con cualquier otro cation, ¿sí? Acá en esta tabla podemos ver qué tan fácil es la remoción o el intercambio catiónico de cada una de las de cada uno de los cationes. Evidentemente, entre más carga, más difícil sea su posterior remoción. La esmectita, por ejemplo, lo que normalmente mantiene unida la esmectita son iones sodio, como podemos ver acá en esta imagen. Entonces, por eso digamos que es una de las más fáciles de hinchar también, precisamente por lo mismo. Entonces, la solución básicamente siempre para proteger del hinchamiento de arcillas es el empleo de una salmuera. Entonces, ¿cómo elegimos una salmuera? Bueno, los métodos son variados, dependerá también de costo, depende también de los pesos a los que yo necesito llegar con estas salmueras, es decir, si necesito controlar el pozo, aquí en esta imagen podemos ver por lo menos cuánto es lo máximo que yo puedo alcanzar con una determinada salmuera. Dependiendo, digamos, de la cantidad que yo necesite, pues voy a utilizar una salmuera u otra. Hay diferentes estudios donde se trata de mirar cuál es la concentración más óptima para realizar una inhibición total de las arcillas. ¿Sí? Tengan en cuenta que estas gráficas son desarrolladas básicamente en un núcleo, en un core, donde el contenido de arcillas es total, ¿sí? O sea, básicamente, y todas es hinchables. Entonces, esto es algo que nosotros no vamos a tener normalmente. Nosotros lo que tenemos siempre es una mineralogía conjunta de diferentes tipos de arcillas en fondo, ¿sí? No vamos a tener, digamos, este es un estado, digamos, como lo peor que podría pasar, se encuentra referenciado acá. Entonces, se observan diferentes concentraciones de KCl y observamos que la que menor tiene, digamos, una disminución en la, o la que sostiene, digamos, la permeabilidad de la formación es un KCl al 7%. Cuando observamos otros tipos de salmueras, observamos diferentes concentraciones, ¿sí? Pero todas tienen casi algo en común. Estamos hablando de que casi todas son aproximadamente 1 molar de esa sal. Es decir, que si yo quiero una inhibición total de arcillas, debería utilizar 1 molar de la sal. Y bueno, para saber, digamos, dependiendo de la sal, qué porcentaje me representan. Bueno, acá tenemos esta última tabla básicamente, en la cual me presenta cómo estas sales, digamos, cloruro de calcio el 5%, KCl el 7%, me dan una protección de hinchamiento de arcillas para cualquier tema. Pero como les digo, esto es un caso de que simplemente sean arcillas hinchables. Si mi contenido de arcillas es bajo, pues evidentemente yo no voy a utilizar para inhibir 7%, ¿sí? Se pueden también obviamente realizar núcleos, pruebas de núcleos para verificar cuánto es la concentración adecuada para tener una salmuera. Y pues básicamente minimizar costos. El hecho de pasar de una salmuera al 2% al 7%, el contenido de sal que se debe emplear pues es bastante y pues el costo asociado aumenta de la misma forma. Bueno, como observan acá por lo menos, aquí hay una particularidad y es el HCl. El HCl también se encuentra
dentro de esta tabla. ¿Por qué? Porque es que el HCl también puede generar un intercambio catiónico con su ion hidronio. Cuando se disocia el HCl y el hidronio puede pasar y también protege de esta forma el hinchamiento de arcillas. Bueno, un segundo. Otro mecanismo es básicamente la migración de finos o de floculación de arcillas. ¿Cuándo ocurre este daño? Básicamente cuando se utilizan altas velocidades de flujo, autos caudales, mejor dicho, mientras están haciendo inyecciones, y pues hace que básicamente las arcillas migren y al final pues terminen taponando los poros. La defloculación de arcillas, particularmente, como les dije ahorita, las arcillas se encuentran unidas bajo fuerzas de Van der Waals entre ellas. Cualquier cosa que yo haga para modificar estas fuerzas van a hacer de pronto que se vuelvan inestables y pues pasa, como les había dicho en el anterior, pues que puedan migrar. ¿Qué cosas químicamente puedo utilizar para que ocurra esto? Al ser fuerzas de Van der Waals, pues cualquier cosa, como por lo menos una modificación en la salinidad de la salmuera, o sea, un choque, digamos, de salinidad bastante grande, o una diferencia de pH, me puede ocasionar debilitar estas fuerzas y hacer que estas arcillas se estabilicen y migren. Bueno, acá estoy hablando, digamos, como si las arcillas fueran las únicas que migraran, pero realmente no. Hay diferentes, esta migración de finos puede ocurrir por arcillas, cuarzo, sílice amorfo, feldespatos o también carbonatos. Son lo que tienen en particular todas estas 5 especies, básicamente de su tamaño, ¿sí? Estamos hablando de 40 a 100 micrones de tamaño. Es, digamos, lo que lo caracteriza a estas mismas. Bueno, eso básicamente, aquí pues no voy a entrar a andar mucho, básicamente pues igual quiero nombrarlo, es el daño a información biológico, que básicamente es producto por bacterias básicamente que pueden funcionar de 3 formas. Por taponamiento, cuando las bacterias, digamos, pues hay una concentración bastante grande de ellas. También porque cuando ellas degradan, digamos, su alimento, también pueden producir, digamos, cierto tipo de ácido que me baja el pH y me va a ocasionar aumentos en la cantidad, digamos, de corrosión de la tubería. Y por último, pues el último mecanismo que tienen ellas es pues un riesgo biológico que es para producción de H2S. Son cuando hay, digamos, bacterias en fondo que degradan todo lo que sea de sulfatos. Estos sulfatos los degradan y los transforman básicamente en H2S. Y pues básicamente el riesgo inherente a todo lo que viene relacionado con el H2S. No es fácil, digamos, determinar este tipo de daño. Aquí es más fácil trabajar siempre también en prevención, ¿sí? ¿Cómo realizar prevención? Bueno, pues, mediante básicamente el uso de biocidas, bactericidas y secuestrantes de oxígeno, precisamente para evitar que ocurra esta reducción en los iones sulfato y pues que ocurra, digamos, estas reacciones indeseables. Y pues básicamente monitoreo regular, ¿sí? El uso de cupones para mirar, pues básicamente y también, evidentemente, pues en procesos inyectores, pues evaluar muy bien la calidad del agua que se está inyectando, pues para prevenir que estos cultivos se lleven a cabo. Bueno, aquí con esa parte, digamos, ya entramos a la parte de daño de formación a fluidos, por fluidos, perdón. Vamos a hacer énfasis principalmente en la parte de parafinas, asfaltenos, es decir, en las precipitaciones orgánicas y en los precipitados inorgánicos, ¿sí? Ese es básicamente los temas principales que vamos a tocar. Entonces, la depositación orgánica puede ser principalmente de 2 fuentes, parafínica y asfalténica.
Es de notar que básicamente estas dos, tanto los parafinas como los asfaltenos, hacen parte, digamos, de la parte más, de la más pesada que tiene el crudo, ¿sí? Son moléculas realmente pesadas que se empiezan a unir, o bueno, digamos, en las resinas no están pesadas, pero básicamente su estado de agregación hace que pues, llegue a precipitar. Las diferencias entre los dos pues, básicamente son en dónde se encuentran solubles, es decir, las resinas al tener bastantes cadenas alifáticas son bastante solubles en solventes precisamente alifáticos como lo puede ser el pentano o el heptano. Mientras que el asfalteno, su, su composición, bueno, su composición química y adicionalmente su estructura molecular es diversa, ¿sí? Principalmente son solubles en solventes orgánicos con base de benceno, como lo pueden ser benceno, el tolueno o también el sileno. Como lo dije en las primeras diapositivas, aquí hay algo muy importante y es que algo que también se tiene que grabar, que es las parafinas van a ser susceptibles a la temperatura y los asfaltenos van a ser susceptibles a cambios de presión. Hay un mecanismo, pues, para de pronto no predecir porque también dependen de otros aspectos, pero sí para saber qué tan estable se encuentra un crudo. Y es mediante, digamos, el análisis SARA. El análisis SARA básicamente lo que es se realiza una columna para separar las fracciones que componen el crudo, a saber, los saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos, de acuerdo a su polaridad. Hay una fórmula que es el índice de inestabilidad coloidal que me dice qué tan estable se encuentra un crudo. Cuando este índice es menor a 0,7, estamos hablando de que el crudo es estable, entre 0,7 y 0,9 moderadamente estable, y mayor a 0,9 inestable, ¿sí? Es decir, cuando tengo índices bastante altos es también porque el porcentaje de asfaltenos es también alto. Entonces, lo que debo hacer es eliminar los cambios de presión bruscos precisamente pues, para evitar que pueda ocurrir este tipo de daño. El slush es otro tipo de precipitación orgánica que ocurre principalmente cuando se encuentra el ácido en contacto con el hierro. Perdón, con el hierro no, con el crudo, ácido con crudo. Lo que hace es básicamente desestabilizar los asfaltenos y pueden ocasionar su repentina precipitación. Como aquí también pues básicamente es trabajar siempre en prevención. Se deben hacer pruebas de laboratorio precisamente para mirar si puede ocurrir o no slush. El hierro básicamente actúa como un facilitador para que esta reacción ocurra, ¿sí? Es como ponerlas, lo que hacen, pues eso también depende entre una operadora y otra, es envenenar el ácido con cierto contenido de hierro para mirar, pues, en condiciones extremas cómo se comportan en su crudo. No todos los crudos producen slush, ni tampoco no todos los tratamientos con ácido. Y también depende, digamos, dependiendo de la operadora, se realiza el envenenado del crudo. Es decir, yo puedo hacer pruebas en laboratorio con 1000, con 2000, con 5000 ppm de hierro, dependiendo de, pues, qué tan extremas quiero que poner mis condiciones. A saber, por lo menos el hierro cuando se está inyectando, pues básicamente va a eliminar todos los óxidos de hierro que vayan a haber en tuberías. Por eso también es importante realizar precisamente un pickling precisamente para eliminar que este hierro al final pueda entrar a la formación y pueda, digamos, alterar las condiciones de la misma. La forma, digamos, para mitigar todos estos daños por orgánicos. Bueno, entonces acá básicamente es el uso de solventes orgánicos para disolverlos, digamos, como la forma de remediación, por así decirlo, del daño. Si en las pruebas de laboratorio me da que probablemente el crudo me genere slush, pues yo tengo que utilizar anti-slush, que básicamente se pueden contar como surfactantes
y pues evaluar cómo este se integra en el fluido y pues realizar nuevamente la prueba con estos anti-slosh y verificar pues que no haya generación del mismo. Los inhibidores de parafines asfaltenos básicamente lo que hacen es atacar el inicio de la agregación. Antes de que precipite, hay un estado que se llama estado de nanoagregación, que ocurre en el momento preciso antes de que vaya a aglomerarse y a precipitar. Lo que hacen los inhibidores básicamente es dispersar que no ocurran este tipo de agregaciones y de esa forma evitar pues, precisamente que luego hayan precipitaciones. Otra forma pues, básicamente es utilizar dispersantes y aguas, pues el dispersante como tal no solubiliza los orgánicos, pero sí los dispersa para que puedan ser evacuados. Esa es otra forma básicamente que se puede utilizar. Para la parte de depósitos inorgánicos, bueno, los depósitos inorgánicos dependiendo, digamos, de su solubilidad. Hay dos depósitos orgánicos solubles en agua, pues esos son los que menos, digamos, tienen problema porque básicamente simplemente inyectando salmuera que no se encuentre saturada va a ser suficiente para eliminar este daño. Los solubles en ácido y los solubles los que no son insolubles en ácido, estos sí son los que nos pueden presentar bastantes problemas porque la forma de eliminación siempre va a ser parcial, ¿sí? Exacto. Yo no voy a poder tener una eliminación completa, por lo menos de yeso o barit. Ahí ya, digamos, los daños por esta parte ya toca pensar de pronto en soluciones secundarias, como lo puede ser, por ejemplo, la fractura hidráulica, para precisamente saltarnos el daño que haya ocasionado por estos productos inorgánicos y pues obtener mayor producción. Entonces, en base a eso, pues vamos a enfocarnos en la parte de los que son solubles en ácido y pues sus principales reacciones, cómo funcionan, cuáles son buenas prácticas, qué hay que desarrollar en estas. Entonces, los que son solubles en ácido, pues aquí ya pasamos a preguntarnos, bueno, listo, son solubles en ácido, ¿qué ácido debo utilizar? Tenemos principalmente tres opciones, por así decirlo. El primero es el ácido clorhídrico, ¿sí? Pues, por costos, por cantidad necesaria para reaccionar, y porque la reacción es bastante rápida, perfecto para formaciones de carbonatos. La reacción es bastante rápida y lo más importante, básicamente, los subproductos o productos de su reacción son solubles en el ácido gastado. Es decir, que voy a poder eliminar todo lo que solubilice de una forma fácil. El ácido también me permite también eliminar pues todos los depósitos de hierro que se encuentren, básicamente también, todos los óxidos de hierro, y reacciona bajo ciertas condiciones, alcanza a remover cierto yeso y anhidrita, pero pues las reacciones que ocurren son, realmente no alcanza más de un 90% de eliminación, pues realmente no es mucho lo que puede solubilizar de esto. Otra cosa buena del ácido clorhídrico, pues puede utilizarse también en compañía de otros ácidos para potenciarlo o para lograr, digamos, otras propiedades. Desventajas, bueno, difícil inhibir su corrosión cuando son pozos superiores a 250, la corrosión que corrosiona es bastante grande. Entonces, cuando los pozos superan 250 Fahrenheit, no se recomienda el uso de este tipo de ácidos. Adicionalmente, algunos minerales son sensibles al HCl cuando aumenta la temperatura. Ya en la siguiente slide vamos a ver básicamente qué tipo de incompatibilidades podemos encontrar cuando utilizamos HCl. Y pues básicamente lo que les comenté ahorita, algunos crudos también pueden generar slush, ¿sí? Y pues puede haber que de pronto no se encuentre anti-slush o el anti-slush que se tiene pues no es eficiente para la emisión de slush y puede ocasionar también un daño posterior. En esta tabla podemos ver cómo ciertas arcillas se comportan cuando se encuentran en contacto con los ácidos, siendo algunas más reactivas que otras, es decir, a menor temperatura, por ejemplo, las zeolitas
se vuelven, o sea, de pasar de ser inertes, se vuelven extremadamente reactivas y pues se pueden descomponer y al descomponerse también ocasionarán de pronto migración de las mismas, por lo que ocasionaría pues taponamientos posteriores. Acá por lo menos los feldespatos muestran una estabilidad bastante grande a través de la temperatura, ¿sí? Entonces, dependiendo de nuestra mineralogía, por eso hay que desarrollar también estas técnicas en base a la mineralogía de la formación. Hay que trabajar básicamente en estudios que me permitan saber si lo que yo tengo me puede hacer peligrar de pronto una operación de pronto de una estimulación ácida. Cuando yo tengo este tipo de arcillas, viene una segunda opción, básicamente es el uso o el empleo de ácidos débiles, como lo puede ser el fórmico, el acético, el glicólico, el EDTA y hasta el mismo cítrico. ¿Cuándo emplearlos? Pues como lo dije ahorita, cuando el HCl no sea, digamos, posible utilizarlo por la formación, por la mineralogía de la formación. Su reacción con el crudo no es tan fuerte en el sentido de que pues, la generación de slush, o sea, no es tan fuerte como cuando utilizo el HCl. Entonces, cuando hay pozos que es difícil inhibir su slush, los ácidos débiles pueden ser una buena posibilidad para emplear en este tipo de crudos. La reacción es bastante débil, ¿sí? Un ácido orgánico disocia y reacciona con el carbonato de una forma mucho más lenta que lo puede ser el HCl. El HCl básicamente es una reacción instantánea, mientras que los ácidos débiles reaccionan lentamente y esto es algo bueno porque yo puedo también eliminar daños profundos en la formación. O sea, puedo ir más adentro de la formación reaccionando. No va a ser básicamente sobre la cara de la formación que va a reaccionar todo, sino que va a ser una reacción progresiva para aumentar la profundidad del tratamiento. Bueno, adicionalmente, pues no tiene los problemas, digamos, de altas temperaturas que no se pueden utilizar por problemas de corrosión. Son corrosivos, pero no tanto como el HCl. Entonces, aquí, pues, para pozos de alta temperatura, son una muy buena opción para su empleo. Básicamente, acá encontramos la fórmula de la reacción, cómo reacciona. También acá obtenemos productos solubles en el ácido gastado y pues podemos utilizar aquí vemos con el carbonato y con la dolomita, una reacción. El ácido fluorhídrico sí ya presenta mayor cantidad de reacciones, mayor aplicabilidad, por así decirlo, y es el que utilizamos para depósitos de sílice, es decir, que este está indicado es precisamente para areniscas, ¿sí? Pero este ácido tiene particularidades y es las particularidades que tiene este ácido es que tiene muchas reacciones secundarias y terciarias y adicionalmente posee, digamos, como ciertas interferencias que me pueden ayudar para que no se me generen reacciones completas. Adicionalmente, bueno, tiene la facilidad también de que puede reaccionar en conjunto con ácidos débiles y también con HCl, se puede mezclar para tener pues mayor efectividad. En este caso, pues aquí observamos, digamos, pues con los minerales a los cuales puede reaccionar cuarzo, feldespatos, micas, arcillas y esmectita. No vamos a ahondar mucho en las reacciones, pero quiero que las conozca para que observen, digamos, como los peligros que pueden ocurrir a veces utilizando este tipo de ácido. Tienen tres reacciones, pero de las cuales yo siempre quiero favorecer la primera reacción, porque en la primera reacción es la que yo obtengo una mayor reducción de la sílice de información, ¿sí? Tengo una mayor reducción de daño de información como tal.
La segunda y la tercera reacción son reacciones que van a ocurrir y que realmente no favorecen a la disminución del material inorgánico que deseo remover. Como podemos observar acá, la segunda reacción, por ejemplo, me produce sílica gel y la tercera también. La sílica gel no es soluble en nada, no es soluble en agua, no es soluble en HCl, es decir, que estas pueden inducir un daño a la formación. Nuestro objetivo en estas estimulaciones, perdón, es sobredesplazar los desplazamientos, sobredesplazar los tratamientos para que estas reacciones secundarias y terciarias se den lejos de la cara de la formación, ¿sí? O sea, minimizar todo el daño que luego yo pueda ocasionar cerca a la formación. Es decir, yo quiero priorizar que solamente la primera reacción sea la que me ocurra en la cara de la formación o en los primeros pies, perdón, de la formación. Otra cosa importante de esto, básicamente me dice es que estos ácidos yo no los puedo emplear para hacer un remojo, es decir, yo no lo puedo dejar en contacto mucho tiempo en condiciones estáticas. Las condiciones estáticas precisamente hacen que se me favorezca la segunda y la tercera reacción, que son reacciones que, como dije anteriormente, no quiero tener en la cara de la formación. Entonces, con este ácido, pues está básicamente prohibido el, el dejarlo en remojo. Ahora, otra cosa también muy importante, que pues no lo dije ahorita con el HCl, pero valga también aclarar. El HCl, al ser también un ion, ese ion hidróneo me puede ayudar para, para que no haya hinchamiento de arcillas. Este ion hidróneo puede hacer intercambio catiónico con los de las arcillas precisamente para protegerlas y que no haya hinchamiento. Cosa que no ocurre con los ácidos débiles. Los ácidos débiles, al no tener un ion hidróneo bastante fuerte, no pueden realizar este intercambio catiónico. Es decir, un ácido orgánico, perdón, me devuelvo, pero era algo bastante importante y no lo dije en ese momento. El ácido orgánico siempre lo tengo que mezclar con una salmuera, precisamente porque necesito tener algo que me ayude a hacer el intercambio catiónico y evitar el hinchamiento de las arcillas. Entonces, el HCl y HF no necesitan ser mezclados en salmueras, mientras que los ácidos orgánicos sí deben emplearse y también utilizarse preflujos en bases salmueras. Perdón, ahora sí, volviendo con el tema. Acá vemos las reacciones que pueden ocurrir adversas en una estimulación con HF. Y pues básicamente cómo podemos mitigar que estas ocurran. La primera básicamente es que haya una precipitación de fluoruro de calcio. Los iones calcio son negativos cuando tenemos una estimulación con HF. Se debe utilizar preflujos ácidos, ya sean orgánicos, ya sean de HCl, que me disuelvan el calcio para que el HF cuando entre a la formación no se los encuentre, ¿sí? ¿Por qué? Porque me puede generar fluoruro de calcio como precipitado o fluoruro de magnesio. Ambos son luego insolubles en cualquier otro material. Entonces, como regla general, siempre que se utilice el HF se debe emplear preflujos ácidos. La sílica amorfa y los fluoroaminatos de sodio y potasio, perdón, la sílica amorfa pues básicamente provienen básicamente de la segunda y la tercera reacción, y pues la forma, digamos, de mitigar esto es sobredesplazando los tratamientos precisamente para que no vayan a precipitar en las zonas de interés. Los filosilicatos de potasio y los hidróxidos de aluminio y feldespatos ocurren cuando los feldespatos reaccionan con el HF o las arcillas y pues me la degradan, y pues es algo también que no quiero, ¿sí? Es algo porque esos también me pueden ocasionar taponamientos de la degradación de las arcillas. Entonces, ahí lo que hay que es, si tengo este tipo de arcillas, es minimizar la concentración del HF para que no sea una reacción tan fuerte. ¿Sí? Hay estudios que demuestran básicamente
hasta cuánto es el límite de tolerancia que puede tener cierta arcilla con la concentración de HF. Entonces, si tenemos presencia de estas, pues manejar concentraciones bajas por debajo del 1.5 del 1% incluso. Los fluoroalminatos de sodio y potasio. Básicamente es cuando hay presencia de iones sodio y de potasio en la formación. Cuando yo estoy utilizando este tipo de tratamientos, no es una muy buena, no es buena opción, no es viable utilizar el KCl, o sea, no se debe utilizar KCl cuando estoy utilizando una estimulación con HF. En este caso siempre se debe utilizar cloruro de amonio básicamente para evitar la presencia de iones sodio y de potasio en formación. Por último, pues básicamente los compuestos de hierro. Estos son peligrosos que precipiten incluso también en las de HCl. Yo siempre debo manejar dentro de mi tratamiento ácido algún material, ya sea un ácido débil, que me mantenga un pH por debajo de 2.2. Yo puedo tener el ion en estado ferroso o férrico. Dependiendo de eso, el ferroso me puede precipitar, el férrico no. Entonces, yo lo que quiero es que siempre mi pH esté por debajo de 2.2 precisamente para estabilizar los depósitos de hierro y que no me vuelvan a precipitar en forma de hidróxido de hierro, ¿sí? Entonces, otra forma también es básicamente utilizando estabilizadores de hierro para que pues básicamente quelen, por así decirlo, el metal y no permitan que ocurra esta reacción con los ácidos, cuando el pH ya se encuentra, digamos, por así decirlo, en una forma neutra. Podemos utilizar esta química. Entonces, sumamente importante esto porque estos tratamientos ácidos siempre deben tener un ácido débil básicamente que me garantice que no se va a gastar completamente, es decir, que yo no voy a llegar, cuando digo gastar completamente, es que no voy a tratar de llegar a un pH 7 precisamente para que no ocurra esta reacción. Bueno, creo que eso es todo en esta charla. Muchas gracias por haber visto este video. Estaremos en estos días realizando más contenido de valor. Haremos una presentación con la parte de pruebas de laboratorio, básicamente en qué consisten, por qué sirven, para qué sirven, cómo se hacen, y pues dando también conocimiento de valor. Yo sé que pronto para algunos de pronto pues es algo que ya conocían, quizás algunos simplemente conocían ciertas cosas pero no sabían el por qué. La idea es básicamente que nutramos nuestro conocimiento, retroalimentemos lo que sabemos y pues todas las cosas por mejorar o cualquier duda o comentario, pues no duden en contactarnos. Como repito, mi nombre es Juan Carlos Oliveros. Pueden encontrar mayor información en cuacosaservices.com.co. Y pues quedamos pendientes de una nueva emisión. Muchas gracias. Estaremos informando de nuevos videos o nuevo contenido en vivo por redes. Entonces, si pueden seguirnos por LinkedIn para que estén en contacto, digamos, de las próximas charlas que vamos a realizar, estaría bastante bien. Muchas gracias a todos por su asistencia.